iglesia, levanta tu mano al cielo y adora, 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 adora. ¡Adora! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Oye, yo le digo adorar. Estaba deseoso de estar en la casa de Dios para adorar al Rey, al Rey, al Rey. A mi Dios, a mi Dios, a mi Dios. Al Señor Todopoderoso, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Dios te bendiga, iglesia. ¿Cuántos están contentos? Levanta su mano al cielo y dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Exalte, exalte, exalte. Exalte al Señor. Porque de Él es la gloria. De Él es la gloria, de Él es el poder. Y ¿sabes qué? No importa cuál es tu circunstancia, de Dios es la gloria. No importa cómo estés, cómo te sientas, de Dios es la gloria. Y no importa cómo estemos, por lo que estemos pasando, Dios es merecedor de recibir nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque tú y yo somos sus hijos. Porque tú y yo somos su iglesia. Fuimos hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Aleluya. Y Dios, aleluya, está en tu vida. Y Dios está en mi vida y Dios está en la iglesia, fortaleza mía. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, yo no voy a predicar. ¿Ven? Pero les quiero saludar. Traerles un saludo a nombre de la familia. Amén. De Jessica, de Juni, de Sara, de Camila, de Jorge y de la pastora. Amén. Caluroso saludo. Amén. A la familia de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una familia. ¿Verdad que sí? Y tenemos una responsabilidad con la familia. Yo, unos minutitos nada más. Una responsabilidad con nuestra familia. Pero la iglesia es una familia. Entonces tú tienes tu familia genética, biológica, pero eres familia por la sangre de Cristo juntamente con tus hermanos en la casa de Dios. Amén. Entonces debe de haber ese mismo deseo, alabado sea Dios, que tú y yo tenemos a veces de estar con nuestra familia y de compartir con nuestra familia y de ver a nuestros hijos y de ver a nuestros nietos, de ver a mi hermano en la casa de Dios. Y debe de haber ese deseo y ese anhelo en el corazón de cada uno de nosotros. Y aunque sean 2 o 3 días que nos separemos, comencemos a extrañarnos y a desear el volver a estar juntos. Amén. Porque la sangre de Cristo, la gente dice por ahí que la sangre llama. Pues ya hay una sangre poderosa que es la sangre de Cristo, que está en ti, que está en mí. Y que nos llama y une a la iglesia y fortalece a la iglesia en un solo cuerpo. Amén. Así que yo quiero darles un saludo a nombre de la familia, de la iglesia. Amén. Quiero darle un saludo a nombre de mi familia. Amén. Ya la pastora estará con nosotros prontito. Si usted se creía que yo me iba y no volvía, pues no. Les comentaba un hermano ahorita, a mí me ciñe el Señor. Amén. Y yo tengo un trabajo que hacer y es en Calley, Puerto Rico. Amén. Hasta que el Señor diga lo contrario. Antes no. Amén. Porque Dios es el que nos ciñe. Dios es el que nos dirige. Dios es el que nos mueve. Y esto lo digo, amén, para que usted lo aplique en su vida personal. Amén. No se mueva por ahí a lo loco. No se tire sin que nadie le diga, zúmbate. Amén. Sin que Dios y el Espíritu Santo le diga, ve allá, que yo te envío allá. Usted no haga eso. Amén. Usted muévase conforme el Espíritu de Dios lo dirige a usted a moverse y como el Espíritu de Dios nos abre puertas y conforme al llamado de Dios. Amén. Pero tenemos familia y queremos estar cerca de la familia y tenemos el derecho, como usted lo tiene, de estar con la familia. Amén. Así que le damos a Dios la gloria por eso, por esta hermosa oportunidad. Le doy la gracia a ustedes, iglesia, por darnos esta oportunidad también a los pastores de compartir con nuestra familia. Alabado sea Dios. Pero no voy a hablar más porque tenemos palabra de Dios. Amén. Eso se lo dije yo. Ahora vamos a escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. Voy a dar por aquí a nuestro amado hermano pastor, que le doy gracias a Dios por el pastor Joe, que Dios lo ha puesto aquí cerca de nosotros para cubrirnos cuando necesitamos ser cubiertos. Amén.
Dios bendiga. Bendito sea el Señor. En esta mañana, qué exhortación más hermosa esa de uno anhelar estar con la familia. Y eso es cierto. No solamente con la familia biológica, sino con la iglesia, el cuerpo de Dios, nuestros hermanos y nuestros hermanos. Y esa alabanza, ¿cuántos se gozaron con la adoración? ¿Cuánto Dios como que los catapultó? Yo estaba ahí ay Señor, no quería ni bajar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por permitirnos que adoremos y alabemos y glorifiquemos tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has puesto tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, Padre amado. Hemos venido aquí porque el Espíritu Santo nos trajo, nos viene a traer palabras, Señor. Y te agradezco, mi Señor, porque yo haya sido la persona que tú en este momento hayas designado por tu gracia para que yo traiga esta palabra. Yo te pido, Padre amado, que Espíritu Santo, Jesucristo, en la Trinidad esté en este momento. Que no sea yo, que seas tú, mi Señor, impartiendo a esta tu casa, a este tu pueblo, a estas tus hijas y tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Gracias, Señor, te damos gracias. ¿Cuántos están contentos en esta mañana de hoy? Están tan alegres, se ven gozosos, ¿verdad? No vemos situaciones dificultosas que Dios no pueda resolver. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Hemos estado, la vez pasada hablamos sobre Eliseo, yo sé que Dios tiene algún propósito con esto, pero también me inspiró en el alma para que continuara con la plática, la prédica con relación a Eliseo. Todos saben que Eliseo, el profeta de la doble unción, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Eliseo le pidió al Señor que lo dotara de esa unción duplicada que tenía Elías, su director, su mentor espiritual. Pero ambos estaban cobijados por el poder y la gloria de Dios. Como lo están ustedes, como lo estoy yo, como lo estamos todos aquí en esta mañana. Es necesario entender que sin la cobertura del Señor, nosotros andamos a tientas y a ciegas. Es como si estuviéramos sin vista, dando golpes y tumbos, aún con el sol caliente, aún con las lámparas puestas en nosotros, porque si nuestro espíritu no está dirigido en buen camino, si Dios no dirige nuestros pasos, nuestro cuerpo reflejará lo que nosotros estamos pasando por dentro. Y la oscuridad espiritual es precisamente el preámbulo del choque físico. Amén. En esta mañana yo quiero hablarte de una porción bíblica que tú conoces a la saciedad, que tú la conoces y que la han discutido, no tanto como en otras porciones bíblicas, pero ciertamente es una porción que el Señor me llevó a esta porción y veo que hay cosas maravillosas que el Señor quiere enseñarnos. ¿Tú estás dispuesto a eso en esta mañana? ¿Estás dispuesto? ¿Tienes tu corazón disponible y dispuesto para que el Señor nos hable? Para que el Señor nos active las cosas de Él. Amén. Hoy es un día de compromiso con el Señor. La prédica tiene como título "Antes de que tu milagro ocurra". Muchas veces nos dicen qué hacer, pero muy pocas veces encontramos que nos digan cómo hacerlo, ¿verdad? Y gracias a Dios, en esta iglesia se enseña, se disipula, se establece toda una comunicación con el Señor mediante la palabra de Dios y es vertida para beneficio del pueblo de Dios, me consta. Están ahí las grabaciones, están ahí los videos. Es una porción que Dios le está dando a usted a través del pastor de esta iglesia. Le enviamos un pastor a la pastora y a la esposa del pastor que está todavía de vacaciones. Pastor, todavía.
Gloria a Dios por eso. Se lo merecen. El título es Antes de que tu milagro ocurra. Y está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Versículos 5 al 7. Vamos a tener esa porción. Segunda de Reyes 5 a 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios está bendecida. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Esto es uno de los milagros que se produjo por gracia del Señor a través de Eliseo. Se dice que Eliseo casi duplica los milagros que se produjeron a través de él, con relación a lo que hizo Elías. En otras palabras, la doble porción le fue dada y fue manifestada a través de él. Ciertamente los milagros fueron incluso de multiplicación. Usted ve unos capítulos anteriores y usted verá los milagros de multiplicación que se produjeron, los milagros de resucitación, otros tipos de milagros, pero en este me llama la atención el hecho de que se produce claramente un evento que a nuestro haber, a nuestro conocimiento, atenta contra las leyes de la naturaleza. Bien. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en las porciones bíblicas correspondientes, quiero decirte que hay unos principios que debemos nosotros atesorar. Si estás apuntando, es importante que los tengas, porque yo creo que esto te va a servir de mucho para ver cómo es que funciona el asunto de los milagros. En primer término, cada milagro está enmarcado dentro de unos parámetros de relación y obediencia. Y usted dirá: bueno, pero es que Dios hizo, en la Biblia parece que Dios hizo milagros a gente que en un momento estaba en camino, no orientados a la obediencia. Sí, pero lo hizo por virtud de demostrar su poder y para que ellos volvieran a los caminos de obediencia. Es decir, hay un presupuesto, hay unos presupuestos de validez para que Dios se oriente a emitir, a hacer, a provocar, a realizar un milagro. Y número uno es que está enmarcado dentro de unos parámetros de relación y de obediencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú estás pidiendo al Señor un milagro, procura estar en una relación con Él y procura estar en una relación de obediencia con el Señor. Amén. Segundo, para que el milagro ocurra, tiene que haber una necesidad. Hay una necesidad del milagro, sea por escasez, sea porque hay una abundancia adicional de lo que tiene, pero ciertamente va a haber una necesidad. A veces vemos la necesidad solamente por carencia, pero también hay una necesidad de multiplicación que Dios quiere enseñar. Quiere bendecir a sus hijos y los sigue bendiciendo. Y eso es una producción de milagro continua. No solamente la escasez, no solamente la enfermedad, no solamente las carencias, no solamente la necesidad de que te falta algo, sino que aún teniendo lo que tienes, Dios le plujo darte más. Y es cada día se va produciendo un milagro adicional en tu vida. El tercer principio que te quiero dar: el milagro surge luego de una confesión y un agradecimiento. Cuando te está produciendo un milagro continuo y continuado de progreso, de bendición, tiene que haber agradecimiento. Pero cuando hay una cuestión de transformación, cuando hay una cuestión de llenura, cuando hay una cuestión de suplir, entonces tienes que decir: Señor, mi necesidad es tal.
Tienes que expresarle a Dios la condición en que te encuentras para saber cómo es que Dios o cómo tú esperas que Dios ha de realizar el milagro para ti. Pero es indispensable que tú le confieses a Dios la necesidad que tú estás teniendo en ese momento. Amén. El otro es la aceptación del milagro. No debe limitar la bendición. Lo vimos la vez pasada. Cuando se acabaron las vasijas, cesó la bendición. Entonces tú no debes ser la razón por la cual la bendición que Dios quiere darte continua y continuada, tu conducta no sea la razón para limitar esa bendición. Porque hay ocasiones en que somos, para Dios, tratamos de encajonarlos dentro de nuestras propias circunstancias y decimos, ya basta, Señor, es que nos has dado demasiado. Es como si Dios tuviera limitaciones para hacer las cosas. Pero Dios quiere bendecirte poderosamente. Tú no ofendes al Señor con que tú permitas que Él te bendiga poderosamente y te multiplique poderosamente. Nosotros no tenemos un Dios que es escaso y remiso. Nosotros no tenemos un Dios que da las cosas por gotero. Nosotros tenemos un Dios de abundancia, un Dios de gracia, un Dios de favor, un Dios que es poderoso, un Dios que establece toda conexión de gloria para todos sus hijas y sus hijos. Échale mano, no limites por tu condición, no limites la bendición de Dios para tu vida. Tu pensamiento no puede limitar la condición de Dios. Tu pensamiento no podrá jamás determinar cuánto es la cantidad. Si Dios te ha dicho en la palabra, busca vasija, busca vasija. Dios te ha hecho una separación de ese milagro para ti. ¿Qué tal si es un año? ¿Qué tal si son dos? ¿Tú crees que Dios se va a arrepentir de darte lo que Él tiene pensado para darte? Pero si te ordenó una cosa, sé obediente. Te mandó a hacer en búsqueda de vasijas. ¿Por qué te limitaste? Porque tenías prisa de que en un momento dado el milagro se arrepintiera el Señor de hacer el milagro. Nosotros no podemos tener una mentalidad de escasez para pedirle al Señor, si cumplimos con lo que el Señor mandata. Nosotros no tenemos una mentalidad de escasez. Los hijos de Dios no pueden tener mentalidad de pordioseros. Tenemos que tener una mentalidad de reino. Amén. Cuando pidas un milagro o cuando ores por un milagro, recuerda que Dios exigirá el control. No trates de controlar cómo va a surgir el milagro. No trates de preguntarle a Dios ¿cuándo es el milagro? No trates de descifrar cómo va a ser el milagro, porque estás tratando de compartir el control de lo sobrenatural y eso le pertenece a Él. Por lo tanto, tienes que estar claro que tú estás en la expectativa y en la expectación. La expectativa es una esperanza, la expectación es una develación. La expectación es el niño el día de Navidad que le prometiste que le ibas a dar un regalo y él definitivamente no va a poner en tela de juicio que papá le va a traer un regalo. Él va a decir para mañana, me voy a acostar hoy tempranito porque mañana papá me va a traer un regalo. Y eso es importante porque hay veces que nosotros nos podemos a decirle al Señor, Señor, yo quiero de esta naturaleza, yo lo quiero de esta manera, tratando de ser específico. Sí, tienes que ser específico con el Señor, pero no puedes controlar cómo y la manera y cuándo en que el Señor va a hacer el milagro. Sencillamente gózate en que ya está puesto ante la presencia de Dios, que Él está escuchándote, que Él está mirándote y que tú estás obedeciendo, que tú tienes una relación. Y el camino del milagro habrá de producirse. Amén. El otro es, tu necesidad no va a determinar el milagro. ¿Cómo es eso, pastor? Pero si usted dijo ahorita que tenía una necesidad. Sí, pero es una necesidad que está cubierta por el plan de Dios. El propósito de Dios es el que determina el milagro. La necesidad tuya es una excusa.
es una razón, es una causa para que se produzca el milagro. Porque Dios quiere bendecirte. La necesidad no es sinónimo de que Dios no te quiera bendecir. La necesidad o la crisis no es sinónimo que Dios te ha abandonado. Al contrario, tienes que mirarlo como hijo de Dios. Es que me está enseñando, está solidificando mi fe para que yo pueda obtener ese milagro y esté preparado para cuando venga la bendición. Amén. ¿Estamos allí? El milagro producirá una bendición transformadora y multiplicadora. Lo vimos en la prédica anterior. Fue una multiplicación del aceite, ¿cierto? Es una multiplicación de los peces, de los peces y los panes. Es una multiplicación que se produce porque el Dios que nosotros tenemos no, yo digo que a Dios no le gusta sumar, ni le gusta restar, ni le gusta dividir. A Él lo que le gusta es multiplicar. Y es bueno multiplicando. Pastor, es bueno multiplicando. Es importante que tú sepas que cuando Dios te va a dar más de lo que tú te mereces y te va a dar más de lo que has pedido. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Amén. Tiene que haber una transformación cuando se produce el milagro en tu vida. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho para ti? Que te tiene aquí. Que te tiene aquí. Que te tiene aquí. Que te tiene aquí. El milagro de la salvación es extraordinario porque es vida también. Pero es vida eterna. Es más allá que incluso el nacimiento. El nacimiento es un milagro de por sí. Pero la salvación es la salvación de tu espíritu, es la salvación espiritual, es tu vida espiritual que se habrá de prolongar por la eternidad. Y Dios hizo un milagro previo a eso. ¿Dónde se registra en la palabra? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que eso se diera, había unos presupuestos de validez. En espíritu, tomar forma y cuerpo de hombre, depositarse en el seno de una mujer, nacer y sufrir como hombre, identificándose y padeciendo como tú y como yo, con su deidad, sin pecado, para pagar el pecado tuyo, mío y de la humanidad. ¿Habrá un milagro más grande que ese? ¿Habrá un milagro más extraordinario que ese? Que te garantiza a ti la vida eterna, a ti y a los tuyos. Porque yo te voy a decir, el hecho de que tú no estés aquí en la tierra no quiere decir que la promesa de Dios con respecto a los tuyos no se va a cumplir. ¿Se habrá de cumplir? Sí, porque sí. Porque lo dijo el Señor. Amén. Tenemos que acercarnos a Dios. Yo quisiera que pusieras ahí Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos, dice la palabra, pues, de esa manera, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Dios te da una ayuda oportuna. Es decir, tu milagro llegará en el momento más oportuno que aún tú no lo imaginas. Amén. Pero yo los veo hoy como que están o a la expectación o están. Estamos aquí. Amén, amén, amén. Eso es importante, sepa. Dios hizo a través de Eliseo una cantidad extraordinaria de milagros, pero esos milagros no cesaron allí. ¿Estamos en época de milagros, iglesia, sí o no? ¿Necesita el pueblo de Dios que se sigan manifestando los milagros, sí o no? ¿Necesita el pueblo secular que haya milagros para que se vea la gloria de Dios? Sí. ¿Estamos nosotros confiados en que esos milagros habrán de realizarse, sí o no? Ahora vamos a la definición de lo que es un milagro.
El milagro es una realización sobrenatural de una intervención divina en el kairos de Dios. Es intersecar tu cronología, tu calendario. Cuando Dios hace un milagro, viene una manifestación sobrenatural de parte del cielo para que las cosas sean transformadas en tu vida, para que tus circunstancias cambien, para que tú seas bendecido y tú puedas glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Si nosotros vemos la serie de milagros en relación a sanear una comida envenenada, Eliseo tenía una particularidad, y era que Eliseo no era muy dado a estar expuesto, como en un momento dado lo hizo Elías. Elías era el profeta que estaba al tanto con los jerarcas, con todo el mundo, el de los reyes. Tenía unas características de dureza, de temple. Eliseo las tenía también, pero era un poco más recatado. Cuando Naamán llegó con su séquito, su posición, su carta, llegó con todas las personas credenciales habidas y por haber, y él le dijo a Giesi, vete y dile que se lance al río Jordán, que se lance allí 7 veces, se zambulla 7 veces. Que yo me voy a zambullir, ¿dónde? En el río más podrido que hay en toda esta comarca. ¿Por qué yo no voy a, por qué no me manda a los ríos nítidos del lugar donde yo vivo? Tiene que ser en esta podredumbre. Sí, porque Naamán lo tenía todo, pero la Biblia dice, pero era leproso. La lepra era tipo de pecado, pero era pecador. Y entonces, ¿a dónde fue que lo envió? A donde pertenece el pecado, a la podredumbre. Si tú quieres salir de allí, recibe el mandato de Dios. Le puedes decir a aquellos que no conocen, recibe el mandato de Dios y vete allí, y desde allí yo te sacaré. Desde allí yo te sacaré de una forma transformada, de una forma limpiada, de una forma inmaculada. No se trata del lugar, se trata del poder. Amén. Acciones simples pueden producir y resultan con consecuencias complejas. Los milagros no son una cosa de pomposidad. Él le dijo que se vaya Naamán y se zambulla 7 veces en el río. Nada más. Cuando se estaba produciendo el potaje para ser envenenado por algún error de algunos de los que estaban, de los hijos de los profetas, Eliseo no se inmutó. Eliseo lo que hizo fue que le dijo, tráeme un poco de harina. La depositó, coman de ahí. O sea, cuando tú estás confiado en que Dios está en el asunto, tú no necesitas convencer a otro. Sencillamente de eso se encarga Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor porque es necesario que entendamos eso. Los límites naturales nuestros, las formas de mirar nosotros las cosas, no tienen nada que ver con el milagro. Tiene que ver con el milagro el plan que Dios tiene establecido, y las cosas como están establecidas, así mismo habrán de ser. Nadie va a poder interferir con ello. Pero vamos a la palabra. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Acuérdate que es lo que antecede al milagro. ¿Qué está pasando en esta enseñanza que nosotros le podemos echar mano para cuando estemos solicitando un milagro de Dios? Es que en la realidad todos los días están surgiendo milagros en nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta. ¿Sabes por qué? Porque estamos más preocupados por las cosas que nos faltan que por las cosas que tenemos. Alaba. Ay, 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 alaba. Oiga. Y usted tiene que estar agradecido del Señor para poder seguir recibiendo la bendición del Señor.
No es que se vaya a limitar, es que usted la puede atrasar con su actitud. Y ahora es que lo vamos a ir observando. La primera situación que vemos aquí, los hijos de los profetas dijeron ¿a quién? A Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era el mentor, el que los estaba dirigiendo. Era realmente su padre espiritual aquí en la tierra, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Establecieron una comunicación. Es que tiene que haber una deferencia con las personas que Dios ha separado. Tiene que haber una relación de comunicación con esas personas que Dios ha separado, porque te están dirigiendo. Han sido escogidos allí no por la posición que tienen, no han sido escogidos allí no por el dinero que tienen, no por las conexiones que tienen, no por el abolengo que tienen. Ha sido escogido porque a Dios le plujo escogerlo. Y entonces la ofensa a esa relación es precisamente una ofensa a aquel a quien escogió. ¿Estamos aquí? Entonces ellos dispensaron una deferencia cuando le dijeron a Eliseo, aquí estamos como que amontonados, donde estamos viviendo. ¿Cuál es la necesidad? Una necesidad de congestión. Mira qué cosa interesante. Hay veces que Dios multiplica en las iglesias, oye bien, que Dios multiplica en las iglesias y la gente se queda amontonada en la iglesia. Dios requiere espacio para ser llenado. Las vasijas tienen que ser llenadas. Y si tú eres la persona indicada como la viuda para verter el vino en otras vasijas, tú tienes que estar en la expectativa de que Dios te use para vertir su palabra en otro. Amén. Se encuentra entonces este milagro de deferencia, ¿verdad? Esta expresión de deferencia. Número uno, hay realmente una significación de los conceptos que yo quiero plantearte antes de continuar. Número uno, el término Eliseo significa Dios es salvación. ¿Por qué será? Fíjate que para Dios los nombres tienen importancia. Por eso cuando Jesús nació, yo le voy a poner el nombre. Hay una relación de identidad. ¿Ah? Hay una relación de identidad. A ti no te dicen cristiano por puro chiste. A ti te dicen cristiano porque tienes una relación con Cristo. A ti no te dicen cristiano porque a alguien se le ocurrió. Claro, en un momento dado lo obtuvieron históricamente como una cuestión de mofa para el pueblo de Dios. Pero Dios transformó la situación y hoy nos llaman cristianos y nosotros aplaudimos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pertenecemos a Cristo. Amén. Parece que a algunos no les conviene o no quieren pertenecer a Cristo, ¿no? Broma. En segundo término, Jorná significa Jardín, hebreo, en español, el que desciende. Déjame darte unos datos importantes sobre esto. El río Jordán nace en las faldas del monte Hermón, quiere decir el santuario, el monte del santuario. Fíjate bien, ¿dónde es que nace el río Jordán? Bien utilizado para muchas cosas en la palabra del Señor. ¿Alguna importancia tiene? El Jordán nace por una hendidura geográfica que llega a alcanzar 393 metros de profundidad en aquel entonces. Hay una fisura que baja de la falda del monte Hermón, del monte del santuario, y esa fisura es tan profunda que está a 393 metros de profundidad. Amén. ¿Hay una profundidad allí, sí o no? Entonces el río era uno de los más grandes de Palestina, si no el más, 120 kilómetros de longitud. Y le daba alimentación en términos de irrigación al Mar Muerto. Pero qué cosa interesante es que el Mar Muerto es muerto porque sencillamente no tiene salida. Y cuando no tiene salida, lo que hay allí es muerte, porque lo que hay es sal. Allí la vida es muy limitada.
Ay, ¿qué te quiero decir con esto? Que tu vida espiritual va a ser limitada como lo es limitada la vida física en el mar muerto si tú no viertes, si tú no transmites lo que recibes. Captamos esto, ¿no? No es por pura coincidencia que las vasijas había que vertir el contenido de ellas. No es por pura coincidencia que también la viuda tenía que coger la harina y vertirla y seguía entonces produciendo harina para su propio beneficio. La bendición tuya no es para que la acapares, sino para que la compartas. Jesús vino ¿a qué? A dar, a servir. No vino a ser servido. Hay una relación de poder cuando tú impartes lo que por gracias has recibido. El milagro tuyo no es para que se solucione tu necesidad. Amén, para eso es también. Pero tú tienes que saber que el agradecimiento tiene que impartir las consecuencias del milagro para bendición y beneficio de otros. Amén. Por tanto, aquí hay una tipología de impartición aún a aquellos que están muertos. El río Jordán impartía para el mar muerto. Les suplía en el mundo. ¿Cómo está la gente? Como el mar muerto. ¿Tú eres perteneciente al mar muerto o les suples a aquellos lo que ellos necesitaran tipológicamente hablando cuando tú le hablas de la palabra que sale de ti como fuente constante y consistente? ¿A cuánto les he hablado en esta semana? No me enseñen la mano. Hay una tipología en ese significado. ¿Por qué nosotros traemos esto? Porque Dios hace milagros en situaciones difíciles. Era un río profundo. No había caído en un charquito de agua. Si hubiese caído en un charquito de agua, pues el hijo del profeta podía estirar la mano y recogerlo. Pero habida cuenta de la profundidad del lugar donde cayó, definitivamente era complejo, completamente complejo el poder obtener esa parte del hacha. Si no era milagrosamente. Dios se place en sacar de las situaciones más profundas lo que tú necesitas que salga a flote, y eso para constituir un milagro de bendición y transformación para tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, vamos con calma en este asunto, porque esto hay que saboreárselo. Esto hay que irlo viviendo. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es escudriñarla, ¿no? Porque, como decíamos la vez pasada, hay tres formas de leer la palabra. La forma normal y corriente, la forma de exégesis y la forma de interpretación del Espíritu Santo. Vamos a ver a la profundidad. Queremos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento en esta mañana. Ya vimos lo de la profundidad, ya vimos lo de la complejidad, ya vimos la razón del por qué el fluir de ese río Jordán le daba vida a un mar muerto. ¿Cuál es la tipología? ¿Cuál es la enseñanza con respecto a nosotros? Nosotros tenemos una profundidad en el espíritu. Al tener una profundidad en el espíritu, estamos fluyendo en el espíritu. Eso es lo que debemos buscar. Y cuando nosotros fluimos en el espíritu, irradiamos la unción del espíritu y llenamos las vasijas de otros. Llenamos los mares muertos que se encuentran en los lugares empantanados del pecado, que no producen nada en su interior y dependen de ti y de mí para ser transformados. Si el mar muerto no hubiese tenido al río Jordán, ya no hubiese sido mar muerto. Pero todavía está, porque hay quien le suple. Sostén a aquel que necesitas con la bendición que Dios te ha dado. Aleluya. Dios hará su transformación en un momento dado.
el milagro se producirá para la gloria de su nombre, pero tú también estarás contado y se te contará por justicia. Es que tenemos que hablar la palabra de Dios, es que tenemos que suplirle a aquellos que están anquilosados, es que tenemos que darle, porque de nosotros depende, de la gracia de Dios a través de nosotros, depende que ellos sigan existiendo hasta ser transformados. Amén. Era una comunidad en un área geográfica compuesta de los hijos de los profetas. No cabe la menor duda que la comunidad tenía confianza en el profeta. De vez en cuando voy a ir cambiando para que tú veas en el actual momento que antes ellos tenían a Elías, pero nosotros tenemos a Cristo. Esa es la gracia extraordinaria que tenemos hoy. Entonces la enseñanza que se produce a través de la relación, ellos iban a Elías, nosotros vamos a Cristo. Ellos iban a Eliseo, nosotros vamos a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa comunidad tiene que desarrollar una confianza. No solamente con el siervo de Dios que está aquí dirigiendo esta iglesia. Perdóname, esta hermosa iglesia. Sino que tenemos, porque por mandato de Él mismo, conociendo la palabra de Dios, la otra vez lo escuché decir, mi mentor es Cristo. Ahí tienes el ejemplo de a quién recurrir. Ellos iban a las personas, tu pastor va a Cristo, tú también puedes ir a Cristo. A tu pastor no le está malo, a tu pastor lo que le gustaría es que tú le contaras las maravillas que Cristo hace cuando tú estás en tu alcoba, en tu aposento, en tu separación con Cristo. Porque Él te va a contar las de Él. Aleluya. Tiene que haber entonces una relación de confianza en el cuerpo para poder ir, como hacían los hijos de los profetas a Eliseo. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Le dijeron, dice la Biblia, es decir, que estaban en un sentido colectivo de trabajo. Todo el mundo en la iglesia debe identificar la necesidad que la iglesia tiene. Ellos, como hijos de profetas, identificaron colectivamente la necesidad que tenían. La necesidad que tenían era una necesidad de espacio, porque para bien estaba creciendo la obra. Aleluya. Entonces no podemos estar desconectados como cuerpo de Cristo de las necesidades del cuerpo. No podemos estar desconectados como cuerpo de Cristo en las necesidades físicas que se requiere para seguir llevando el evangelio. Tenemos que estar identificados colectivamente y cooperativamente solidarios. No podemos ser vasijas que recibamos porque vamos a desparramar. No vamos a ser efectivos con la unción que Dios pone en nosotros. Yo hacía en una ocasión un experimento. No lo hago aquí, pero lo puedes imaginar. Si yo tengo una vasija de agua y yo la desparramo, le sigo echando, se va desparramando aquí. Pero si yo tengo un poquito aquí y todo lo demás está vacío y lo lanzo, la proyección y el alcance de ese líquido va a ser mayor que aquella proyección que se da cuando se sigue llenando y llenando hasta desbordarse. ¿Qué te quiero decir con eso? A la que estaba en viuda con problemas, el profeta le dijo, ¿qué tienes? Muéstrame lo que tienes. Lo que tengo es un poquito de aceite en una vasija. La otra le decía, lo que tengo es harina para hacerla hoy y mis hijos y yo morir mañana. Con poco, lo que tengas, eso es lo que necesita Dios para que haya alcance de su gloria y de su reino. No es necesario ser un teólogo, no es necesario estar lleno de versículos, gloria a Dios si eso sucede. Pero ¿qué tal si un solo versículo, dejándose utilizar por el Espíritu Santo, es suficiente para la transformación de la gente? Amén. Lo primero que debemos ver aquí, que le dijeron a Eliseo, ¿cómo puede verse? Es decir, el lugar donde se encontraban, la necesidad. Había una convivencia
El cuerpo de Dios tiene que estar en una convivencia constante y consistente. Número 2, había una relación grupal. No podemos hacer como algunos lugares que van y cogen la comunión y se van uno por unas puertas. Tienen muchas puertas de salida, ese lugar. Muchas veces. Salen y salen y salen y ¿qué comunión tienen? ¿Qué relación tienen entre ellos mismos? Si en una familia no se pueden comunicar los componentes, esa familia está disfuncional. Es necesario que nosotros entendamos que como hermanos, como familia, como decía el pastor, necesitamos la necesidad del otro. Tenemos que comunicarnos unos con otros. Tenemos que establecer unas prioridades en conjunto. Tiene que haber un planteamiento en conjunto. Tienen que plantearlas, identificar las necesidades y exponerlas al Señor. Por eso es importante que las actividades que haga la iglesia se sea partícipe de ellas. Amén. Entonces, ¿qué otro aspecto? El segundo aspecto que yo quiero que tú veas aquí es que expusieron a la persona indicada. Claro, cuando tú tienes una necesidad no se la puedes exponer a todo el mundo. Ellos recurrieron a Eliseo. Era la persona designada por el Señor. Tú puedes recurrir al pastor, pero también, o a los líderes de la casa, pero también puedes recurrir directamente al Señor, como decíamos ahorita. Tú tienes que saber a quién le vas a llevar tu necesidad primariamente. La primacía es del Señor, no es de nadie más. Amén. Hay que saber dónde acudir. ¿Cuál es la necesidad de aquellos profetas en el lugar? Era una necesidad de espacio. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué espacio tú tienes para las cosas de Cristo en tu corazón? ¿Tienes necesidad de ensanchamiento? ¿Tienes necesidad de que haya un ensanchamiento porque las cosas del Señor ya no caben dentro de tu corazón? ¿A quién vas a recurrir para que ese milagro multiplicador se produzca, se siga produciendo? Es necesario de que tú estés dispuesto a que se produzca un cambio consistente en tu vida. Si no se produce un cambio consistente en tu vida, estás peligrando en un camino rutinario y la rutina lo que hace es que daña, no edifica. ¿Amén? La rutina destruye, no edifica. Si no, pregúntales a los bodybuilders a ver si no destruyen los tejidos para que se siga creciendo en otro. Esa rutina que ellos hacen destruye sus tejidos, pero si nosotros caemos en la rutina en la iglesia y no vemos la necesidad de la iglesia y no vemos una relación de cuerpo en la iglesia, con toda probabilidad puede haber, en lugar de edificación, estancamiento. No es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de cada uno de los hijos de los profetas. Amén. ¿Quién quieren que haya un cambio en tu vida? ¿Quieres que haya cambio en tu casa? ¿Quieres que haya cambio? ¿Estás rogando por o clamando por un cambio en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo para ello? ¿Estás haciendo lo mismo? Hay gente que quiere que la casa cambie, su hogar cambie. Pero en vez de oír alabanza, lo que oyen es música de rap y le permiten al hijo que haga los escarceos que tenga que hacer. No puede ser. Tenemos que en un momento dado tener conciencia de que nosotros tenemos que dejarle el control a Dios, pero tenemos la responsabilidad ante Dios. Amén. No hay un milagro y una persona que no haya sido cambiado por ese milagro. Gadareno, reconocimiento de la deidad de Jesucristo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Cómo te llamas? Legión. No nos mandes a otro sitio, mándanos a un cuerpo para nosotros poder seguir. Pero la consecuencia del pecado es la destrucción. La paria de cerdos fueron a parar al mar, definitivamente. ¿Qué hay? ¿Qué hubo en él? Una transformación,
porque reconoció, aún el enemigo reconoció la deidad de Dios y él estaba necesitado de una transformación interna. Ay, ¿cuándo estamos necesitados nosotros de una transformación interna? Cada día nosotros tenemos que tener una transformación interna. El crecimiento de nosotros no es de la misma forma, ni en el mismo momento, ni en la misma circunstancia. Hay un crecimiento espiritual que nosotros tenemos sed de él. Tenemos una necesidad de seguir creciendo espiritualmente. Nosotros no podemos detenernos en nuestro crecimiento espiritual. No podemos conformarnos con ese crecimiento espiritual. Por más que sea, siempre hay más. ¿Sí o no? Dale un aplauso a Dios, que te veo como medio extraño. Aleluya. No podemos seguir haciendo las mismas cosas para que haya cambio. ¿Cuántas veces no hemos oído eso los predicadores? No puedes hacer las mismas cosas porque no puedes requerir cambios haciendo las mismas cosas. Pues eso es un principio, pero el problema es cómo no hago las mismas cosas. No me lo digas, enséñame cómo es que yo tengo que dejar de hacer las cosas que estoy haciendo porque no estoy recibiendo cambio. Pues una de las cosas que hay que hacer es apreciar el instrumento que Dios te ha dado. Primero, identificar cuál es el instrumento. ¿Cuál es tu hacha? ¿Cuál es tu hacha? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? ¿Con qué afilas esa hacha? Hierro con hierro, dice Proverbios 27. Hierro con hierro se aguza. ¿Tú crees que la Biblia hubiese sido la misma si no hubiese estado vinculado la salvación de Cristo en ella? Hay una unidad en el instrumento. La palabra de Dios es un instrumento para nosotros. Dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es un instrumento, ¿cierto? Pero si ese instrumento no hubiese tenido todo el plan de salvación que hay ahí, ese instrumento hubiese estado incompleto. Amén. Como le pasó al hijo del profeta. Tenía un instrumento incompleto. Cuando por razón de no tener una adecuada vigilancia para el instrumento, una responsabilidad adecuada, revisar el instrumento del hacha antes de irse a la obra, se produjo una pérdida de una de las partes del instrumento. Cuando tenía el palo solo, no podía hacer el trabajo que se suponía que fuera para hacerlo con el instrumento completo. Entonces tú tienes un instrumento, tienes un hacha. ¿Con qué lo afilas? La afilas con la espada. Hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se afila. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, quedarte con parte del instrumento que Dios te ha dado. Es un instrumento de oración, es un instrumento de alabanza, es un instrumento de intercesión, es un instrumento de prédica, es un instrumento de enseñanza de la palabra. ¿Qué pasa con él? ¿Estás voto? ¿Estás dando en el mismo lugar y nada ocurre? ¿No hay obra significativa que transforme para llenar el lugar donde estás apretujado? ¿Te sientes que estás encajonado en las cosas del Señor, pero no estás haciendo la obra como Dios quiere que la hagas? Porque no estás afilando tu hacha. Afila tu hacha con la palabra. Oye, tienes que decirle al Señor qué es lo que tienes. ¿Dónde fue que quedaste? ¿Dónde fue que cayó la otra parte de tu instrumento? ¿Dónde fue que dejaste de alabar? ¿Cuándo fue que dejaste de adorar a Dios? ¿Cuándo fue que vino a ti la negligencia de no observar con cuidado el instrumento que Dios te ha dado? Tienes que decir al Señor, Señor, sí, tienes razón. He sido negligente con el instrumento que tú me has dado. Ahora yo voy a mi palabra para darle filo. El que le va a dar el filo a ese instrumento es el Espíritu Santo.
El que le va a dar pilo a tu instrumento de hoy en adelante es el Espíritu Santo. No puedes seguir dando golpes porque no vas a adelantar nada. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor en esta mañana? Señor, tú me has puesto para ser agente de cambio. Tú me has puesto a mí para que yo lleve el Evangelio. Es necesario que en mi congregación crezcamos, que ensanchemos las estacas. Pero necesitamos entonces utilizar y amolar Espíritu Santo, pero eso que quede lustroso, el filo del instrumento que tú nos has dado. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, se cayó en las profundidades del Jordán. Haz un milagro. Y vuelve y reconecta el instrumento con sus partes que me habías dado. Espíritu Santo, haz una aguzación, un filo extraordinario para yo poder ser eficaz y efectivo en el corte que tenga que dar, en la obra que tenga que hacer para separar el pecado de aquellos que están allí en los cuerpos de los seres humanos que están en el mundo. Aleluya. Yo quiero que tú sepas que tú tienes necesariamente un instrumento. Dios te ha dado don, uno al menos. ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Dónde cayó? ¿Dónde lo dejaste? ¿No lo apreciaste? Dios no está pendiente a eso. Dios está pendiente de ahora en adelante. ¿Qué vas a hacer con el instrumento? Te tengo aquí a mi hijo diciéndote para que despiertes. Te di un instrumento. ¿Dónde lo tienes? No espere a que llegue el juicio para que yo te pregunte por él. Es momento adecuado. Es el momento propicio del crecimiento de esta casa. Tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir a desmontar lo que haya que desmontar para hacer crecer esta casa. Pero tienes que presentarle a Dios tu instrumento y decirle tu necesidad y clamarle como le clamó el hijo del profeta. ¡Ay, era prestada! Sí, tu instrumento también es prestado. Y si él temía darle cuentas, malas cuentas a quien se lo prestó, porque en aquel entonces el hierro costaba más que el oro. Y lo tenían solamente los hacendados, los que tenían mucho dinero, mucha plata. Su responsabilidad era mucha. El tener que dar unas cuentas negativas de lo que se le había entregado. A nosotros se nos ha entregado un instrumento que no tiene precio para la obra de Dios. Tenemos el modo de confrontarlo hierro con hierro y que el Espíritu Santo le dé el filo. ¿Daremos cuentas inadecuadas a Dios sobre eso? ¿Esperaremos ese momento? ¿O desde hoy le estamos pidiendo un milagro al Señor? Señor, levanta el instrumento que se me cayó en la profundidad del río. Tú eres el que sabe dónde está. Tú eres el que conoce la razón por la cual yo no lo estoy utilizando. Hoy me comprometo contigo a utilizarlo de una forma efectiva y eficaz. Oh, ¿cuál función vas a realizar en el día de hoy? ¿Cuál función tienes para Dios hoy? ¿Es solicitarle un milagro? ¿O es decirle, Señor, el milagro extraordinario es que tú me des la parte que le falta a mi instrumento, la unas y la ponga de nuevo en mis manos, como en una ocasión lo hiciste? Lo hiciste en una ocasión, Señor.
Si no he sido lo suficientemente diligente para observar antes de trabajar, he abandonado ese instrumento, he abandonado el instrumento de la alabanza, tengo las cuerdas vocales realmente mohosas, pero voy a confrontar eso con el hierro de la palabra de Dios. Yo no sé qué te está preocupando. Porque el milagro más extraordinario es que Dios te utilice para hacer milagros. Ay, yo no sé si tú estás anhelando eso. El milagro después de la salvación, el milagro más extraordinario que pueda tener una persona es que Dios lo utilice como instrumento suyo. Ese es un milagro consistente y persistente, de bendición continua y continuada. Yo quiero terminar en esta mañana. Yo quiero decirte que es necesario que tú pidas al Señor una restitución de tu instrumento. ¿Dónde está tu hacha? ¿Dónde dejaste la parte que se perdió de tu hacha? ¿Qué hiciste con el cuidado de tu hacha? ¿Qué haces con una sola parte? Ese instrumento te fue prestado. Ese instrumento tendrás que en un momento dado dar cuentas de él. Cierto es que Dios no revoca los llamados ni los dones, pero es un usufructo, no titularidad. Escucha bien. El uso y disfrute es para la gloria de Dios, no es para tu conveniencia. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Lo que se desprendió ahora necesita de un acto sobrenatural. Y hoy es el momento de que eso se produzca. Ponte de pie. Yo no te voy a llamar aquí hoy. No, yo voy a dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida. Siga trabajando porque es necesario que tú sepas lo que vas a hacer. Expon tu necesidad a Dios en este momento. Inclina tus ojos y dile: Señor, todavía estoy a tiempo para laborar con mis hermanos. Yo quiero ser como Caleb, que a una edad avanzada en mi calendario, de su calendario, estaba reclamando el monte que le habían prometido. ¿Qué promesas Dios ha tenido contigo que tú estás en espera de que se manifiesten? Probablemente haya sido esa la razón por la cual se haya dilatado, porque Dios quiere llamarte la atención de qué es lo que tienes y cuál es tu instrumento. No importa si es uno y no importa si es poco lo que Él te está pidiendo que le entregues. Recurre al Espíritu Santo en esta hora, que es nuestro Consolador. Expresa tu necesidad con honestidad. Sé honesto en la expresión de tu necesidad. Sé honesto de corazón. Reconoce que has hecho quizás no todo lo que Dios espera que tú hagas con el instrumento que te ha dado. Probablemente hayas hecho mucho, gloria a Dios. Pues pídele fuerza para seguir trabajando. Estoy seguro que Dios hará en tu vida un milagro, porque el instrumento estaba extraviado, pero hoy en tu exclamación Dios lo acaba de encontrar para ser entregado, para ser reunificado como componente de tu instrumento. Yo quiero dejarte con esa necesidad de expresarle al Señor qué estoy haciendo. La pregunta es: ¿para cuándo lo pienso hacer? Cuando estemos ante la presencia del Señor ya no hace falta. ¿Quieres bendición? ¿Quieres milagro? Conviértete en un instrumento de milagro. Sé tú el instrumento de milagro. No esperes a que el milagro sea para ti exclusivamente solucionando tu única y exclusiva necesidad, sino que tu milagro traiga una bendición multiplicada para que otros se beneficien de ella. Jesús vino a servir y no ser servido. Vino Jesús
a buscar lo que se había perdido. Y si vino a buscar lo que se había perdido, también lo que te hace falta y que se te ha perdido a ti en el instrumento, te va a ser dado. Pero tienes que expresar y vertir tu corazón con honestidad ante su presencia. Señor, gracias te damos por este día. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Pon el vamos que pusiste en los hijos de los profetas. Vamos a orar para transformar. Señor, pon el deseo de tener una relación de comunión entre los hermanos y las hermanas de esta casa. Señor, ten misericordia de nuestras negligencias, de nuestras faltas de previsión, porque hemos tratado los instrumentos que tú nos has dado, o el instrumento que tú nos has dado, lo hemos tratado con poca diligencia. Por eso pasamos tanto trabajo. Por eso no vemos avanzar nuestro ministerio, porque no lo hemos confrontado con la espada de dos filos, para que hierro con hierro, como dice tu palabra, saque filo. Te bendecimos, Dios, porque sé que a esta hora tú habrás de restaurar, tú habrás de sacar de las profundidades donde se encuentre esa parte integral de nuestro instrumento que es necesaria e indispensable para seguir luchando, guerreando, produciendo para tu reino. Te agradecemos por tu inmerecida misericordia. Te agradecemos por tu amor infinito. Y te damos gracias en esta mañana por despertarnos espiritualmente y hacernos conscientes de nuestro proceder, pero también conscientes de que nuestra necesidad será resuelta para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pastor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esa palabra poderosa. Ahí con ese mismo espíritu preparamos el corazón en esta mañana para ofrendar, traer los diezmos y las ofrendas, que también es un acto de adoración al Señor. Sí, Señor. Señor dice, yo soy tu proveedor, no temas, yo proveeré. Así como le proveí a mi siervo Abraham, también a ti. Aleluya. Te adoramos, Señor. También a ti después de esto verás con tus propios ojos mi abundancia sobre tu vida. Gracias, Señor. Levantamos manos altas. Bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Bendice a aquel que llega hasta tu altar, Padre amado, a traerte sobre todo el corazón. Bendícelos al 100%. Yo declaro que nunca faltará nada. Y declaramos que tú eres nuestro proveedor, que tú sustentas, que reconocemos que todo proviene de ti. Y no te damos de lo que nos sobra, Señor. Te damos del corazón, de lo que tú nos das. Multiplica al 100% y permítenos administrarlo de manera poderosa. Todo esto es para tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Oh, te damos lo mejor a ti, Jesús. Te daré lo mejor
lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, lo mejor de mí. Aleluya. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Dale fuerte ese aplauso al Rey, aleluya. Pueden tomar asiento para unos anuncios rapiditos. El jueves estaremos aquí nuevamente adorando al Señor. Y vamos a tener una venta profunda, ¿verdad?, de hot dog afuera. Son a $2, ¿verdad?, para que compartamos en familia y puedan cooperar, ¿verdad?, con la casa. No sé si hay más anuncios, pastor. Pues si no hay más peticiones, pastor, vamos a que el pastor nos despida con la bendición pastoral. Amén. Si no te has puesto de pie, iglesia, alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno. Qué poderosa palabra, amén. Qué poderosa palabra.